Hola a todos, lo que vamos a conversar ahora es un poco el uso que nosotros le vamos a pedir que le demos al recetario. Se entenderá que este uso que nosotros estamos aquí indicando y pidiendo está en función de lo que también es el ejercicio diario de la profesión en el cual nosotros requerimos de este recurso que es importante. Hay que entender que el recetario en sí es principalmente un medio de comunicación. Al enfrentarlo así como un medio de comunicación, nos damos cuenta que esto nos va a permitir comunicarnos con el paciente, con otros profesionales de la salud, con un laboratorista, con un químico farmacéutico, con un auxiliar de farmacia, con quien sea. Y por otro lado, este uso que nosotros le estamos dando también es una evidencia del trabajo que estamos haciendo con otros pacientes. De ahí de la necesidad de ojalá también ir guardando el respaldo de las indicaciones que uno está dando, es decir, una receta con copia, o bien estar archivando. Los formatos electrónicos nos permiten eso de manera bastante más fácil. Em, Estas indicaciones que uno está viendo también pueden ser y deben ser registradas en la ficha clínica. En la habitualidad de la estructura en la cual uno comparte los conocimientos en patología oral, y en patología en general en realidad, uno se pasea por todos estos aspectos que aparecen aquí enumerados. De hecho, uno parte siempre entregando la definición de la enfermedad, y con esa misma definición uno también puede aludir a aspectos históricos, conversa, habla referente a la patogenia, y cuando queremos hablar de aspectos clínicos nos centramos en lo que son todos los aspectos semiológicos y la indicación de exámenes complementarios principalmente, para poder así aproximarnos a lo que es el diagnóstico diferencial, hacer el diagnóstico pertinente y por sobre todo poder llegar al momento en el cual podemos hacer el manejo del trastorno, el manejo de la situación crítica del paciente para que podamos así darle la prescripción pertinente. Estas áreas que nosotros aparecen acá son las que vemos y pedimos para todo estudio que uno desarrolla en patología. Ahora bien, desde el minuto en que nosotros planteamos la necesidad de ocupar el recetario, eh, podría surgir la pregunta, bueno, entonces, ¿qué elementos de todas estas cosas que estamos viendo acá se transfieren en lo que puede ser el ejercicio de construir una receta? Bueno, en realidad son varios aspectos que uno puede reconocer y algunos de ellos son, por ejemplo, aspectos semiológicos, eh, aspectos centrados en lo que es la prescripción de exámenes complementarios, cuando uno plantea diagnósticos diferenciales, hacer las derivaciones, las interconsultas y también todas las prescripciones farmacológicas cuando la situación clínica lo requiere. Entonces, la receta, para nosotros debemos ser capaces de interpretarlo como una evidencia de aprendizaje potente. En nuestras evaluaciones, nosotros vamos a ocupar y vamos a emplear principalmente casos clínicos en los cuales vamos a contar una historia clínica, compartir fotografías, eventualmente mostraremos algunos resultados de exámenes complementarios, eh, y en algún minuto entonces se le va a plantear la pregunta, el desafío que implica el desarrollo del ejercicio. Entonces, en esa situación, debemos siempre tratar de visualizar este ejercicio también como un desafío para lo que es el demostrar que nosotros sabemos. Y nosotros no apoyamos la receta. Nosotros podemos plantear el ejercicio y pasarle receta para que contesten. Y en esa situación ustedes verán qué uso le darán al recetario. En algún minuto, dependiendo obviamente de la naturaleza del problema planteado, podrán ocuparlo para solicitar más exámenes, para hacer una interconsulta, eventualmente realizar una derivación efectiva, y también lo que es prescribir fármacos. Todo obviamente dependerá de la situación clínica en la cual uno está enfrentando. Un quinto aspecto que corresponde a una de las particularidades que nosotros en nuestro curso hemos ido desarrollando es el hecho de construir notas explicatorias.
Esto lo vamos a explicar con mayor detención en un próximo video, pero por ahora solamente anunciaremos que es una forma en la cual nosotros buscamos que uno como profesional le entregue las indicaciones al paciente en cuanto a involucrarlo a comprender el problema, eh, junto con ello explicarle lo que es la naturaleza del problema, saber qué le va a pasar, hacia dónde eventualmente podría evolucionar, cuál sería el curso que podría tener su enfermedad. Por otra parte, también hacerle ver cuál sería el profesional más idóneo en el caso de que nosotros tengamos que hacer una interconsulta o derivación, y también contextualizarlo en cuanto a la diversidad de exámenes complementarios que podríamos hacer. Eso un poco para adelantar lo que es el recurso de la nota explicatoria, pero esto amerita un video dedicado exclusivamente a ello. Por ahora quedémonos con estos 5 aspectos que son los que nosotros vamos a requerir habitualmente para nuestras evaluaciones. Un poco adelantando en cuanto a la problemática que vemos nosotros regularmente en nuestros ejercicios, es que si bien nosotros buscamos que estas recetas que uno les indique, les pide que llenen, sea una evidencia de aprendizaje, muchas veces se transforma en la evidencia de errores em, que pueden ir desarrollando en su lógica, en su forma de ir interpretando los datos, y en su lógica también de cómo ir manejando la situación. Entonces, algunos errores que son frecuentes de observar en el caso de las derivaciones, por ejemplo, es cuando el profesional al cual está siendo referido el paciente no es el idóneo, no corresponde. Nosotros cuando veamos las estructuras de las derivaciones nos damos cuenta que destacamos el valor de hacer una buena semiología, a modo de hacer una presentación del caso, y muchas veces esta semiología también está incompletamente desarrollada o muchas veces con aspectos erróneos. Cuando ocupamos la receta para poder hacer una indicación farmacológica, es importante entender que la receta, para que sea efectiva, debe estar correctamente completada cada una de sus partes. Muchas veces el fármaco no es el idóneo o está mal escrito, o a veces el fármaco sí está bien escrito, pero es una mala dosis. Obviamente, con una mala dosis, una mala gramaje, se transforma en una receta que para el paciente no le sirve. Entonces, esa receta no sirve. En otras situaciones, cuando lo ocupamos para indicar algún examen complementario, eh, la indicación de ese examen debe ser pertinente al cuadro que estamos revisando. Entonces, no se trata de aquí llenar una hoja y pedir 1 y 1000 exámenes, sino que pedir el examen que corresponde y a su vez entender para qué lo estamos solicitando. A veces en esta situación contraria, cuando en la situación clínica, por no pedir muchos exámenes, pide muy pocos, ahí obviamente caemos en la situación de que la cantidad, el número de exámenes son insuficientes. En las derivaciones y en las notas explicatorias, como estas son mm, cartas que van dirigidos que tienen una finalidad de compartir información, aquí nosotros valoramos lo que es la formalidad y la cordialidad. Obviamente, una condición de informalidad o una ausencia de cordialidad son elementos que nosotros consideramos negativos al momento de tener que construir una derivación o una nota explicatoria. Un último aspecto en el cual también quisiéramos detenernos a revisar es cuando sencillamente el RP, la receta, nuestro recetario, está mal empleado y lo ocupan para construir cuadros o hacer esquemas. Eso sencillamente no corresponde. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en función del contexto en el cual nosotros nos estamos manejando en nuestro capítulo de lesiones buloso-ulcerativas.
Eh, Nosotros hemos repetidamente señalado de que el desafío de enfrentar la patología oral no está en hacer un memorice. No se trata de ver la fotografía e identificar inmediatamente el diagnóstico presuntivo. Eso sería un error, aun cuando muchos lo pueden hacer. Acá lo que nosotros debemos centrarnos y tener que desarrollar es ver también una historia en la cual deberíamos de observar una anamnesis correctamente bien desarrollada en función a pesquisar el tiempo de evolución, situaciones en las cuales pueden ser vinculantes al debut del desarrollo del cuadro. Si hay dolor, tratar de identificar ese tipo de dolor, qué características presenta, si es un dolor urente, es un dolor penetrante, es un dolor profundo, es un dolor mantenido, se exacerba en ciertas situaciones, cuál es la extensión, todos los aspectos que a nosotros nos permita comprender mejor estos elementos. Aquí estamos examinando el paladar de la misma paciente anterior y junto con reconocer estos elementos o antecedentes propios del proceso de iniciar una evaluación, viene el proceso de evaluación clínica del examen físico. Y ahí empezamos entonces a reconocer los elementos que podemos observar y aplicamos todos los criterios semiológicos pertinentes. Examinamos todo el resto de la boca y otras situaciones, otros elementos, otras partes del cuerpo en las cuales también puede ser vinculante a la valoración de la situación clínica y poder ahí construir un diagnóstico. Entonces, cuando tenemos la historia clínica, cuando tenemos el examen físico y hemos juntado todos estos elementos propios del examen clínico, nosotros recién ahí estamos en condiciones de poder entonces emitir una presunción diagnóstica, hipótesis diagnóstica o diagnóstico presuntivo. Cuando estamos en estas condiciones, podemos solicitar ahora los exámenes complementarios y a continuación entonces poder prescribir la terapia que nosotros vamos a recomendar. En este minuto vamos a hacer un ejercicio para la prescripción farmacológica. Voy a salir del modo de presentación de PowerPoint para poder incorporar el cuadro de texto. Entonces pongo aquí mi cuadro, elijo la letra blanca para poder escribir y suponiendo que ya tenemos todos los datos propios de la persona, la dirección, el root, la edad, ¿cierto? Todos estos elementos que nos permiten individualizar al paciente. Ahora entonces deberíamos estar en condiciones de hacer nuestra prescripción. Voy a anotar aquí el RP y en este caso, bajo el diagnóstico presuntivo de líquen plano ulcerativo, vamos entonces a indicar a esta paciente un fármaco que debe mandar a hacer a la farmacia. Entonces, como esto cae dentro del tipo de prescripción como un recetario magistral, anotamos recetario magistral y ponemos el detalle del fármaco que vamos a utilizar. En este caso, vamos a partir con una betametasona, la cual vamos a precisar en una concentración de 0,1%, lo cual pedimos que se haga en un vehículo útil para la situación de mucosa en el cual requiere ser aplicado, en este caso el plastigasa sería el vehículo, indicamos la cantidad que va a utilizar, que se simboliza con la sigla CSP, que significa cantidad suficiente para. Y esto debería ir entonces a una, en una, es parte del detalle que nosotros debemos cumplir la rutina de prescripción. Hemos indicado, ¿cierto? Acá la característica de la formulación que nosotros vamos a usar. Con eso el paciente sabe que tiene que mandar a hacerlo. Y aquí nosotros, aquí estamos destacando
aquellos fármacos que le estamos pidiendo a la farmacia, al equipo de farmacia, que pueda desarrollar. Las líneas siguientes son para el paciente. Entonces aquí ponemos aplicar directamente sobre la mucosa ulcerada. Eso implica que nosotros debemos explicarle cuáles son las zonas en las cuales el paciente debe aplicarse esto. Y ponemos acá 3 a 4 veces al día. Como a nosotros nos interesa que el fármaco haga el mayor tiempo de acción, vamos a pedir que lo haga, que se lo aplique después de las comidas, y del correspondiente aseo bucal. Con esto le estamos diciendo que igual debe lavarse los dientes, cumplir con la rutina propia de ello. Por último, le indicamos que emplee esto por 10 días y que necesitamos un control en 7 días más. Si se fijan acá, nosotros estamos dando las indicaciones. Vamos a subrayar acá lo que corresponde al fármaco que estamos indicando probablemente tal. Y lo que quería señalar es que esta particularidad de indicar el control 7 días a los 7 días de iniciar la terapia, independiente de que le estamos indicando que lo use por 10, es para constatar la evolución y el tipo de respuesta que está teniendo el paciente. Esto obviamente está asociado a la farmacodinámica de cada medicamento que nosotros estemos utilizando. Y en el caso de los corticoides de este tipo, uno debería esperar una respuesta favorable. Generalmente entre el día 3, 4 ya debería ver una respuesta bastante positiva, por lo menos en lo sintomatológico. Es muy probable que al día 7 persistan muchas de estas lesiones, pero van a estar con una menor carga inflamatoria y mucho más aliviadas. Y eso es lo que nos interesa constatar. Si no vemos cambio de ningún tipo, ni en la extensión de las lesiones, ni en la forma de presentación de las lesiones, ni en el cambio sintomatológico, eso nos obligaría a revisar otro tipo de fármaco, otro tipo de opción, ya sea cambiando el fármaco probablemente tal, o bien cambiando la forma. Y podemos pasar fácilmente a una medicación tipo más sistémica. Recordemos que estamos empleando un fármaco de uso local y podríamos pasar entonces a comprimidos y puede utilizar ello por, por los días que ahí uno tendría que precisar y especificar. Eso lo dejaríamos para otro video. Bueno, nosotros nos hemos centrado en esta forma del uso de recetario. Más adelante abordaremos los otros usos que nosotros podemos emplear, perdón. Y lo importante es que reconozcamos que la receta es una herramienta importante de comunicación del profesional y que en nuestro curso es una evidencia de aprendizaje que nosotros vamos a evaluar. Bien, espero que les haya sido útil y recuerden siempre de que estos conceptos que nosotros estamos desarrollando debemos ser capaces de extrapolarlos a otras situaciones. Por ejemplo, acá en una candidiasis, nos hacemos la misma pregunta, vemos qué fármaco vamos a utilizar, etc. Y recordar que el sentido de poder ocupar este tipo de elementos no solamente es por una misión profesional o un requisito evaluativo. Recordemos que esto es por toda nuestra comunidad que va a confiar en nosotros. Bien, saludos y que estén muy bien. Cualquier comentario a mi correo electrónico. Buenas noches.